8:14, como cada miércoles, esta mañana estamos en nuestro bloque Salud en Directo y hoy hablaremos de un fenómeno más frecuente de lo que uno cree, la hiperhidrosis, que puede producir, entre otras cosas, sudoración excesiva en diferentes zonas del cuerpo, una condición bien incómoda para muchas personas. Nos acompaña el doctor Fernando Benavides, cirujano torácico de la Clínica Vespucio. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, buenos días. Doctor, partamos por la primera definición. ¿En qué consiste la hiperhidrosis? ¿Qué significa? Bueno, la hiperhidrosis, lo primero que hay que aclarar es que es una enfermedad, no es una condición. Mucha gente piensa que es una característica de la personalidad o de su manera de vivir. No, es una enfermedad que consiste en un exceso de sudoración, también puede ser llamado como hipersudoración, un exceso de sudoración de las glándulas sudoríparas. Okay. Y está condicionado, está producido por una hiperactividad, un exceso de actividad del sistema simpático. El sistema simpático, que es parte del sistema nervioso, el sistema simpático estimula las glándulas sudoríparas y cuando esto tiene una hiperactividad, tiene demasiada actividad el sistema simpático, estas glándulas sudoríparas sudan mucho, y esa es la característica del paciente, que tiene un exceso de transpiración. ¿Y ese exceso se refleja solo en las axilas, por ejemplo, o en otras partes del cuerpo? No, mira, habitualmente los pacientes el motivo de consulta más frecuente es por hipersudoración axilar, como dices tú, pero también hipersudoración o hiperhidrosis palmar y también craneofacial. Esos son como los motivos más frecuentes, las zonas más frecuentes que generan consulta. Palmar en las manos. Claro, eso es uno de los más complejo, muy complejo. Condiciona inseguridad, pacientes que tienen, ¿cómo se llama?, problemas de socialización, incluso condiciona que los pacientes tienen problemas de progreso en su trabajo, prefieren quedarse en situaciones menos estresantes, de menos exposición, para no ser, digamos, expuestos a esta condición que los limita mucho. ¿Esta hipersudoración se da en determinadas condiciones que facilitan la sudoración, como altas temperaturas, por ejemplo, o una situación estresante, o es constante? Claro, bueno, ese es muy buen punto, porque claro, todos transpiramos, todos sudamos. Lógico. Eso es una condición natural, que la transpiración es un mecanismo de regulación, de termorregulación. Entonces, como todos transpiramos, no todos los pacientes son candidatos a la cirugía, que es lo que yo hago. No aplico Botox, no doy medicamentos, ni cremas, ni nada. Yo opero. Entonces, ¿cómo seleccionamos a los pacientes? Es básicamente por lo que tú apuntas, por la intensidad y por la frecuencia. Claramente, los pacientes consultan más cuando hay más temperatura ambiente porque su condición se agrava. Pero nosotros clasificamos a los pacientes de acuerdo a la intensidad y de acuerdo a la frecuencia. Aquel paciente que tiene permanentemente durante todo el año la hipersudoración y además durante todo el día y afecta su calidad de vida y afecta su desempeño laboral o su desempeño escolar, ese paciente es un candidato a la cirugía. Los clasificamos en tres etapas o estadios, y los pacientes 3 y 4, que son aquellos más severos, son los que son candidatos a la cirugía. Los otros no, los otros son candidatos a tratamiento más bien conservador, por el dermatólogo, medicamentos, cremas en base a aluminio, Botox incluso, en la hipersudoración axilar, en la hiperhidrosis axilar, es un muy buen tratamiento, sabiendo que es un tratamiento autolimitado, 6 a 8 meses, y que debe ser repetido. En ese sentido, entonces, aquellas personas que nos estén viendo y que estén con alguna duda quizás, ¿cuáles serían las características para preocuparse con una hipersudoración? Ya, cuando interrogo a los pacientes, parto, bueno, con la anamnesis general, la historia general, y después voy interrogándolo en qué lo complica, en qué cosas de su vida cotidiana le impide, esta hipersudoración le impide efectuarla. O sea, por ejemplo, el clásico paciente, uno lo ve más o menos al tiro, el hombre que entra a la consulta y cómo se seca las manos antes de darte la mano. Y ya es un acto reflejo nomás. Claro, es ya una condición que él está acostumbrado a hacerlo. Uno le pregunta, por ejemplo, ¿usted va, cuando va en micro o va en el metro, sube el brazo? No, doctor, yo siempre voy con el brazo así, pegadito y agarrado el fierro acá abajo. ¿Tiene que cambiarse de ropa usted durante el día? Sí, doctor, yo voy al trabajo con 2, 3 mudas. Mira. ¿Hay colores que usted no puede usar? Sí, doctor, hay colores. Yo siempre tengo que andar de negro, colores oscuros, porque los otros se me marcan. ¿Ha pololeado usted, señorita, por ejemplo? No, doctor, yo pololeado una vez nomás y tengo que entrar a dar explicaciones al pololo porque sabes que no me toméis la mano, tómame solo el dedo. Es ese tipo de cotidianeidad, de conducta, claro, de alteraciones en la cotidianeidad son los que condicionan el grado de severidad y que uno dice este es un buen paciente para operar. Doctor, en ese sentido, la operación, ¿en qué consiste? ¿Cómo se realiza esta operación y depende de la zona del cuerpo? Claro, muy buenas preguntas, 2 puntos. Primero, quiero hacerte notar que esta cirugía no es nueva, que se llama simpatectomía. Antes se hacía a través de una gran incisión, una incisión torácica grande.
Ahora, con el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva, se hace a través de 2 pequeñas incisiones a cada lado, así más o menos en la zona axilar, de 5 milímetros. Por una incisión, a través de un tubito, se mete una pinza especial y por la otra se mete una cámara de televisión que te permite ver la zona a operar. Y por lo tanto es muy poco invasiva y permite que el paciente sea dado de alta al otro día, por ejemplo, que es lo que hago yo habitualmente. Así se opera. Anestesia general, paciente hospitalizado, pero muy poco invasiva. Y los resultados estéticos son fantásticos y los resultados funcionales son inmediatos. O sea, el paciente ya en la sala de recuperación nota que ya tiene las manos secas, las axilas secas o la cara ya seca. También está indicada para el rubor, para esos pacientes que se ponen muy colorados, el clásico tomatín del colegio. Y la otra pregunta que me... Perdón. Respecto a la operación, ¿en qué consistía y si dependía efectivamente de cada una de las zonas que se viera afectada por la sería fantástico que fuera así súper matemático, decir, mira, se secciona este segmento de la cadena simpática para lograr este efecto. No es tan matemático, está más o menos mapeado, está más o menos determinado qué sección de la cadena simpática hay que cortar o resecar para tener este efecto. Perfecto. Pero no es tan matemático, pero tenemos más o menos ya claro cuáles son las zonas anatómicas. Doctor, usted lo explicaba al comienzo, la sudoración tiene un objetivo, cumple un rol dentro del funcionamiento del cuerpo. Cuando uno realiza esta operación, ¿se ve afectado otro funcionamiento o tiene algún efecto colateral? Mira, como te decía, esta cirugía se hace hace mucho tiempo y inicialmente se empezó a usar como tratamiento de la cardiopatía coronaria para los pacientes que tienen angor pectoris, o sea, esos enfermos que posteriormente pueden evolucionar hacia un infarto. Y por lo tanto tiene un efecto teórico sobre el corazón y por eso nosotros tomamos ciertas precauciones obvias como estudio preoperatorio, un electrocardiograma y también, como se llama en el intraoperatorio, monitorización de la frecuencia cardíaca. Entonces en teoría podría afectar la frecuencia cardíaca. Y el otro efecto que es bastante reportado, que todos los pacientes ya llegan, porque muchos pacientes llegan estudiados, saben mucho de esta enfermedad por internet. Sí, claro, mucha información dando vuelta. Claro, y te dicen, doctor, usted me va a cortar aquí, me va a cortar acá, qué sé yo. Más o menos el 40-50% de los pacientes tiene un efecto en que aumenta la sudoración en otras zonas del cuerpo, que lo notan. Pero si no se lo explica claramente al paciente y su hiperhidrosis es tan severa como para llegar a operarse, el paciente paga ese precio. Sí, claro. ¿Ya? Y como me preguntabas tú, perdona, la sudoración tiene un efecto en el cuerpo, que es la termorregulación. Entonces, el paciente no queda seco, no queda como una lagartija, como lo digo. Claro, no, claro. Eso no se puede y no es bueno obtener eso. Y probablemente una hipersudoración en otra zona del cuerpo quizás sea más manejable que la de la mano, por ejemplo. Exacto. Tiene otros efectos exactamente, eso los pacientes, como te digo, lo pagan porque, como se llama, es más... ¿cómo se llama? Lo pueden disimular mucho más. En cambio, ese saludo, los pacientes hombres tienen que dar la mano y ese saludo entonces es muy complicado para ellos. Sí, las mujeres pueden saludar de beso y ahí se complican un poco menos. Sí, pero en el caso del hombre es mucho más evidente. Es complejo, es complejo. El clásico compañero que es en el colegio escribía con el papelito de ajo y el cuaderno terminaba así todo repollo, o ese paciente que te saluda así antes de entrar a la consulta o entrando a la consulta. Es muy complejo en realidad esta enfermedad y condiciona mucho ostracismo, dificultad en el progreso laboral, condiciona aislamiento, condiciona... En las relaciones sociales. Claro, condiciona mucha inseguridad en el paciente, mucho. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya venido esta mañana, muy amable. No, fantástico, muchas gracias, se agradece el espacio, muy amable. Buen día. Gracias.